Señor, te damos gracias por los diezmos, Señor, las ofrendas que tú, Padre, que tus hijos han traído, Padre, para extender tu reino sobre esta ciudad, Señor, sobre todo el distrito, sobre toda la provincia, sobre toda la Argentina y hasta lo último de la tierra, Señor. Te damos gracias por eso, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gracias, chicos. Qué bueno que es Dios. Él es bueno. Todas las cosas que Él hace son buenas, porque quiere trabajar en nuestro interior, en nuestro corazón. Él quiere prosperar, Él quiere darnos un crecimiento interior. Dice la palabra que aunque nuestro exterior se vaya desgastando, nuestro interior se renueva día a día. Amén. Qué bueno que está eso. En el mes del crecimiento, ya casi llegando al final, se ha hablado mucho del crecimiento. Yo hoy quiero hablar un poquito más de lo que realmente es el crecimiento y el crecimiento que nos da Dios. Dios nos hace crecer espiritualmente, nos hace crecer en forma natural, nos hace crecer en todo momento. Amén. Y eso lo puedo decir por experiencia propia. Él nos hace crecer. Él nos da lo que anhela nuestro corazón. Si realmente lo anhelamos y disponemos nuestro corazón a buscar el sueño que teníamos en nuestras vidas y que por alguna razón estaba detenida, Dios te lo da. Solo hay que buscarlo, hay que anhelarlo y hay que compartirlo, profetizarlo, decirlo, ¿sí? Y tu vida va a tener éxito, tus sueños van a tener éxitos. El éxito, si no lo podemos compartir con alguien, dice que no es éxito, ¿sí? Entonces tenemos que hablar y nuestro sueño siempre tenemos que charlarlo. Hay personas que por ahí tal vez van a decir que estás loco, pero siempre tenemos que hablarlo porque el hablar trae bendición, el profetizar nuestro sueño trae bendición. Amén. Bien. Segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 18, dice más o menos así. Antes bien, creced en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea la gloria, ahora y hasta los días de la eternidad. Amén. ¿Sí? No lo busquen si quieren porque vamos a leer ese cachito cortito y después vamos a leer otra porción bíblica. Pedro alienta al pueblo a que crezcan en la gracia, ¿sí? Crezcan en las virtudes que el Señor le ha dado. Ahora bien, ¿qué significa realmente la gracia de Dios? Si nos preguntamos así ligeramente, podemos decir que es el perdón de Dios, es la compasión de Dios, es el favor de Dios hacia nuestra vida, es la tolerancia de Dios, podríamos decir. Pero Dios nos regaló la salvación por gracia, dice la palabra, pero fue una vez, nos justificó y fue una vez. Y Pedro dice, creced en la gracia. ¿Qué debemos crecer? Más en el perdón, buscar el perdón. Debemos pecar un poco más para que Él nos vuelva a perdonar y perdonar y perdonar. Entonces, ¿por qué nos dice creced en la gracia? Si fuimos justificados delante del Padre de una vez, para gozar de ese perdón fuimos justificados y fue una obra gratuita. Y Colosenses dice, vosotros estáis completos en Él, que es la cabeza de todo principado y potestad. Él nos justificó delante del Padre, nos regaló el perdón, el favor de Dios. Pero Pedro dice, creced en la gracia. Creced en la gracia. Crecer aún más en el perdón, en la compasión, si Dios ya nos regaló ese favor. No hace mucho estaba leyendo una definición de gracia que es corta, pero me pareció contundente y hermosa, ¿sí? Y dice así: la gracia es la influencia divina sobre el corazón y el reflejo en las vidas. La gracia es la influencia divina de Dios en nuestro corazón que debe verse reflejado en nuestras vidas. ¿Qué le parece? Tremenda definición. Al menos me parece a mí.
tremenda definición. Y analizando algunos versículos bíblicos, llegué a entender que la gracia de Dios nos trae, nos proporciona ese poder a través del Espíritu Santo para alejarnos de ciertas prácticas que tal vez hacíamos en otros tiempos y que Dios nos pide que la dejemos para vivir de acuerdo a los criterios y parámetros de Dios para cada uno de nuestras vidas cuando recibimos al Señor. ¿Sí? La gracia es la influencia divina sobre el corazón y el reflejo en nuestra vida diaria. Así podríamos decir que es la definición de gracia. Y Pedro dice, creced en la gracia. Creced en la gracia. Si vemos un poquito más, dice, creced en la gracia para esperar la esperanza de aquel que nos viene a buscar en algún momento, que nos viene a buscar a su iglesia, ¿sí? Que crezcamos en la gracia. Ahora sí, si me acompañan, quiero que podamos leer un poquito en la carta de Tito, a Tito. La carta de Tito, una carta pastoral que Pablo le escribe a Tito, una carta corta, 3 capítulos tienes. Aquel que le gusta puede estudiar más a fondo estos 3 capítulos y se va a poder dar cuenta que es una carta tremendamente pastoral que Pablo le escribe a Tito, y puede analizar ahí la personalidad y el carácter de Tito como pastor de ese lugar y de los cretenses. Creta es una isla que está a los pies, diríamos, en el mar Mediterráneo, a los pies de Grecia. Si tienen mapas bíblicos, lo pueden mirar después y se van a dar cuenta que es una isla pequeña que no debe tener muchos kilómetros para recorrer, pero ahí lo manda Pablo a Tito a pastorear a estas personas, que realmente eran unos personajes. Si leemos un poquitito, fíjense lo que dice, yo les voy a leer en el capítulo 1, dice, el 5 dice, y por causa de esto te dejé en Creta para que corrigiese lo deficiente y establecieses anciano en cada ciudad, así como yo te mandé. Y fíjense lo que dice el versículo 12, dice, y uno de ellos, su propia profeta, dijo, los cretenses son siempre mentirosos, malas bestias y glotones ociosos. Fíjense qué personajes que eran estos muchachos. Y sin embargo, Pablo manda a Tito a ese lugar, a un pastor aparentemente joven, pero con una personalidad para poder encaminar y corregir y poner anciano en cada iglesia. Tenía que tener un carácter bastante fuerte Tito para poder encaminar a los cretenses, que decían que eran tremendamente rebeldes. Por ahí dice que eran contumaces. La palabra contumaz dice que son cuando son tan rebeldes o porfiados que no quieren cambiar por nada del mundo lo que ellos dicen. ¿Sí? Bueno, así era este pueblo. Pero esto era un poquito solamente para comentar la carta de Tito. Pero quiero hablarle de lo que en Tito dice respecto a la gracia. Capítulo 2, versículo 11 y 12 vamos a leer. Fíjense lo que dice. Porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente, aguardando la esperanza bienaventurado y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. ¿Sí? ¿Así dice su Biblia? Si analizamos un poquito, y quiero que podamos remarcar, si tiene para remarcar, la palabra que dice enseñándonos. Y fíjese lo que dice, enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente. ¿Por qué le decía yo que la gracia de Dios? Pedro decía, creced en la gracia de Dios. Fíjese lo que dice Tito respecto a esto, lo que hace la gracia de Dios, lo que produce
en nuestro interior, ¿sí? Dice que nos enseña que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, nos alienta a vivir en este siglo sobria, justa y piadosamente. Tremendo, tremendo. Dice que nos enseña a renunciar a la impiedad. La impiedad es una actitud rebelde que se opone a la sujeción y al conocimiento de Dios de manera consciente, ¿sí? Se opone a la voluntad de Dios, la impiedad. Si le sacamos el prefijo im, sería piedad, que dice más adelante vivir piadosamente. Pero el prefijo im niega la palabra y dice que son tan rebeldes, que se oponen a la sujeción y al conocimiento de Dios. La gracia te enseña a renunciar a eso. La gracia te enseña a renunciar a los deseos mundanos. Mucho de esto no debo tener que explicar porque sabemos todos cuáles son los deseos mundanos, que es estar de acuerdo y vivir de acuerdo a los placeres, ¿sí?, en los cuales se viven de aquellos que no conocen a Dios. La palabra mundano por ahí mucho no me gusta utilizarla, pero en realidad la Biblia es clara acá y dice los deseos mundanos. Si bien nosotros vivimos en este mundo, pero hay personas que no conocen a Dios, no han recibido en su corazón a Dios y la Biblia lo llama mundano. Y están de acuerdo con los placeres y deseo que tal vez, si no pensamos demasiado, enseguida nos va a venir a la mente algo que se practique, se vea o lo veamos a diario de lo que en este mundo se lleva adelante. ¿Usted me va entendiendo? ¿Sí? Y dice que la gracia nos hace renunciar a esa impiedad y a esos deseos mundanos. Pero también dice que la gracia nos alienta, nos enseña a que vivamos sobria, justa y piadosamente. Y acá está lo bueno, porque dice que nos da el poder a través del Espíritu Santo a que podamos vivir y caminar esta vida sobriamente, ¿sí? Normalmente la palabra sobrio se usa para aquel que tal vez no está borracho, ¿sí? Está sobrio, dice, ¿sí? Pero no es exactamente la definición esa. Diríamos que la sobriedad es tener dominio propio, ¿sí? Ser razonable, caminar con buen criterio. Eso es sobriedad. Si bien lo utilizan para llamar a estar sobrio porque no está ebrio, ¿por qué? Porque si tuviera ebrio no tendría dominio propio, ¿sí? Por eso utilizan la palabra de esa forma. Pero la sobriedad es tener dominio propio. Dice que nosotros tenemos, ¿cómo dice Timoteo? Que tenemos, ¿qué tenemos? ¿Se acuerdan? No tenemos espíritu de cobardía, sino tenemos espíritu de amor y de dominio propio. ¿Así dice más o menos? ¿Cómo dice? Poder, amor y dominio propio. Muy bien, muy bien. Entonces, dice que debemos caminar sobriamente. Pedro también, en 1 Pedro 4:7, dice que tenemos que, nos insta a los miembros de la iglesia, a todos, a ser sobrio, a tener dominio propio, a esperar con dominio propio, a caminar diariamente con dominio propio. Y acá está lo bueno porque es la gracia de Dios, que nos enseña, nos capacita, nos da el poder a través del Espíritu Santo a que podamos caminar sobriamente, a que podamos tener dominio propio, a que no andemos caminando a los gritos, no andemos caminando peleando, no andemos caminando con chusmerío, ¿sí? No andemos a través de costumbres, de ciertas prácticas, como yo le decía, que realmente hacíamos antes de conocer a Dios y que ahora no las debemos hacer, porque debemos caminar de acuerdo a los criterios y parámetros de Dios que tiene para sus hijos. ¿Usted es hijo de Dios? Dios quiere lo mejor para su vida. Y dice que debemos caminar sobriamente, ¿sí? Después dice también que debemos una vida justa.
una vida justa. Si realmente ya somos justificados delante del Señor, ¿por qué debemos crecer en gracia para vivir justamente? Si ya somos justos. ¿Usted se puso a pensar alguna vez eso? Porque la justicia de Dios, nosotros ya somos justificados delante del Padre a través del sacrificio que Jesucristo hizo en la cruz. ¿Sí? ¿Sí? Amén. Dios a través de Jesús hizo ese sacrificio y nos justificó delante del Padre. Pero la justicia que Él nos dio, ese proceso de nuestra vida es llevarla adelante. Sí, somos justificados con Él, pero no necesariamente enseguida caminamos en esa justicia, porque hay un proceso en nuestras vidas que Dios debe de cambiar, debe regenerar, debe de capacitarnos para poder vivir justamente y llevar esa justicia de Dios a la sociedad. Y en ese proceso es la gracia de Dios la que nos alienta y nos acompaña a que podamos vivir justamente en esta vida. Vivir justamente es hacer lo recto delante de la sociedad, delante de nuestros hermanos, delante de aquellos que no conocen a Dios. Ser objetivo, porque muchas veces somos subjetivos y creemos que es nuestra palabra solamente la que vale, y no estamos por ahí siendo lo recto que deberíamos ser, sino ser justo, caminar en la justicia de Dios. Delante del Padre somos justificados, ni bien Jesucristo hace el sacrificio por nosotros y nosotros lo aceptamos en nuestro corazón. Juan dice, capítulo 1, versículo 12, que aquel que le recibió en su corazón le dio la potestad de ser su hijo, de ser llamado hijo de Dios. ¿Sí? Cuando nosotros recibimos a Jesús en nuestro corazón, ya somos sus hijos y estamos justificados delante del Padre. Pero el proceso de restauración de nuestra vida hace que su gracia nos enseñe a caminar esta vida sobriamente y justo, recto, de forma objetiva. Yo siempre digo que hablo del versículo del Proverbio 4:18, sí, que dice que los justos somos como la luz de la aurora, que va en aumento hasta convertirse en un día perfecto. Entonces quiere decir que si Jesucristo nos justificó delante del Padre de una vez y para siempre con su sacrificio. Pero debemos ir como la luz de la aurora, todos los días ser un poquito más recto, más justo. La senda de nuestro camino diario debe ser como la luz de la aurora. Entonces, eso es la gracia de Dios, es la mano de Dios, ¿sí?, que viene a nuestro encuentro para que seamos cada día más justos. Dice que la gracia de Dios es su mano extendida hacia nosotros. Y nuestra mano extendida a Él es por medio de la fe. ¿Están de acuerdo conmigo? ¿Sí? La gracia de Dios es la mano de Dios extendida hacia nosotros. Y por medio de la fe nosotros extendemos nuestras manos hacia Dios. ¿Sí? Nosotros no levantamos las manos simplemente porque queremos saludar, sino porque realmente nuestras manos a través de la fe se quieren tomar de las manos de nuestro Señor. Es lo que hizo Dios hoy. ¿Sí? Es porque la gracia de Dios extendida hacia nosotros, su mano bajó a través de la gracia de Dios. Y por medio de la fe, cada uno de nosotros los tomamos de la mano de Él. Qué bueno, ¿no? Tremendo. Y después dice que debemos vivir piadosamente. La piedad es la virtud que nos provoca ese amor, esa devoción de vivir de acuerdo a como Dios quiere, ¿sí? De acuerdo a las cosas santas que Él nos pide que vivamos, ¿sí? Dice que nosotros somos un pueblo de sacerdote, nación santa, escogida para Él, ¿sí? Entonces, para vivir piadosamente es vivir bajo esa devoción, ese amor de tratar de hacer cada día las cosas mejor, de acuerdo a lo que Dios quiere para sus hijos, de acuerdo a cómo lo haría Dios. Yo siempre digo que debemos pensar y hacer las cosas de acuerdo a cómo lo haría Jesucristo, ¿sí? Entonces, vivir piadosamente es tener ese anhelo de vivir de acuerdo a como Dios, como Jesucristo lo haría en la tierra, ¿sí? Vivir y ser guiado a través del amor de Dios. ¿Qué le parece? ¿Sí? Vivir y ser guiado por el amor de Dios. Ser piadoso. Veo que
se utiliza la palabra piedad cuando por ahí somos piadosos, servimos, tenemos misericordia. No estamos haciendo otra cosa que vivir y ser guiado por el amor de Dios. Entonces dice que debemos vivir sobriamente, caminar justamente y vivir piadosamente. Y todo eso lo hace la gracia. Por eso Pedro dice, crezcan en la gracia, creced en la gracia y en el conocimiento de Jesucristo. Del conocimiento lo vamos a empezar a ver el mes que viene. Pero yo quiero hacer hincapié en lo que dice Pedro, creced en la gracia. No es necesariamente en el perdón, que tenés que tener perdón y perdón y perdón y perdón y perdón, y eso te da la libertad a que por ahí metamos la pata todos los días. No es eso. Es que debemos crecer, ¿sí?, en la gracia para que Él nos ayude a cada día a vivir de acuerdo a lo que Él quiere vivir, como vivamos nosotros. ¿Sí? ¿Se entiende? Es vivir de acuerdo a los criterios que Dios quiere tener para sus hijos. Muchas veces, como les decía, interpretamos mal lo que es la gracia de Dios. Creemos que solamente es el perdón y usamos siempre esto que yo le voy a leer ahora, estos versículos en Efesios 2 del 8 al 10, que dice: porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no es de vosotros, pues es don de Dios, no por obra, para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, lo cual Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ella. Siempre utilizamos por ahí que es el favor y la gracia de Dios por lo que hizo Jesucristo con nosotros. Sin embargo, Pedro dice: creced en la gracia, creced en ella, creced en lo que Él quiere renovarte, capacitarte, regenerarte diariamente. Crecer en la gracia es el proceso que deberíamos anhelar todo, de vivir y de parecernos cada día más a Jesucristo. ¿Sí? Nosotros, por ser cristianos, estamos llamados a parecernos cada día más a Jesucristo. Y eso lo hace la gracia. Es la gracia, es su amor, ministrando nuestros corazones. Fíjense, Lucas capítulo 2, versículo 52. Pasaje muy conocido. ¿Lo encontraron? Habla de cuando Jesucristo era pequeño, cuando estaba creciendo. Capítulo 2, versículo 52 dice: y Jesús crecía en sabiduría y en estatura y en gracia para con Dios y los hombres. Fíjese, nosotros debemos cada día parecernos más a Jesús. Si Jesucristo crecía en gracia para con Dios y para con los hombres, nuestro anhelo tiene que ser lo mismo: crecer en gracia para con Dios y para con los hombres. ¿Sí? Nuestro deber sería crecer de acuerdo a lo que Jesucristo, como Jesucristo nos enseñó, nos capacitó. ¿Sí? Deberíamos crecer, yo le puse que debemos crecer en forma horizontal y en forma vertical. ¿Sí? ¿Por qué? Porque debemos crecer en forma vertical para con Dios y en forma horizontal para con la gente. ¿Por qué? Porque Jesucristo creció de esa forma. Dice que crecía en sabiduría y en estatura. ¿Sí? Usted va a crecer y yo voy a crecer y todos vamos a crecer en sabiduría. Dios nos va a capacitar para ser así. Vamos a crecer en estatura porque dice que vamos a crecer a la estatura de Jesucristo. ¿Sí? Y vamos a crecer en gracia para con Dios y para con los hombres. Y fíjese, volvamos un poquito para atrás. ¿Qué le dice Pablo por inspiración del Espíritu Santo a Tito? Que vivan sobrio, ¿sí?, justo y piadosamente. Analicemos esas tres palabras. Vivir sobrio es vivir para Él, es decir, para su interior. Dijimos que tenía que tener dominio propio, que tenía que tener buen criterio, ¿sí? Eso era
sobriedad. En relación hacia la sociedad, decía que debemos caminar en justicia, ser justo, recto. ¿Sí? Usted va a ser recto en un negocio, va a ser recto caminando diariamente en su trabajo, usted va a desarrollar su vida de forma recta. ¿Sí? Lo va a hacer hacia la sociedad, en forma horizontal. Y va a vivir piadosamente, de acuerdo y ser guiado por el amor de Dios. ¿Sí? Va a vivir en relación a lo que Dios quiere para su vida. Fíjese que tres aspectos que estábamos diciendo. Hacia nuestra propia persona, porque vamos a estar sobrio, vamos a vivir sobriamente, hacia la sociedad de forma justa y hacia Dios de forma piadosa. En tres aspectos debe crecer. Pero ¿para qué quiero crecer yo de esta forma? Porque somos colaboradores y embajadores de Dios. No estamos por casualidad acá. ¿Sí? No estamos por casualidad, estamos porque Dios tiene un propósito para que nosotros desarrollemos en esta tierra. ¿Sí? Cada uno de ustedes, yo tengo un propósito y somos colaboradores de Dios. Dios nos dio la autoridad de ser sus embajadores, dice la palabra. Y la palabra embajador, usted sabe lo que es un embajador de un país en otro lugar. Quiere decir que el presidente de la nación le da la autoridad para que en nombre de ese país pueda negociar, representarlo y hacer todos los trámites que tendría que hacer en otro estado, en otro país. Y esa es la autoridad que le da a un embajador. Fíjese lo que Dios nos dio a nosotros, ser sus embajadores. Ser sus embajadores. Pablo, el apóstol San Pablo, en 2 Corintios 6:1, dice: así pues, nosotros como colaboradores suyos, los exhortamos también a que no recibáis en vano la gracia de Dios. Tremendo. Si Dios nos capacita a través de su gracia y nos da el poder a través del Espíritu Santo para que nosotros nos podamos ir creciendo en gracia cada día, no la recibamos en vano. Utilicémoslo de la mejor manera como colaboradores de Dios. Como colaboradores de Dios. Primera de Pedro 4:10 dice que cada uno según el don que ha recibido, ministrelo a los otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Tremendo. Dios, esa gracia que nos regala diariamente, esa mano extendida que tiene a través de la gracia hacia nosotros, no debemos recibirla en vano, sino debemos llevarla adelante, porque realmente Dios tiene un propósito con nuestras vidas. Tremendo. Usted es embajador de Dios y Dios le da esa gracia para que la puedas utilizar y pueda representarlo a Dios de la mejor manera y lleve adelante el propósito que Dios tiene escrito en el libro de la vida para usted y para mí. No es poca cosa. Así que lo aliento, ¿sí? Lo aliento a que realmente esa gracia que Dios le da cada día no la utilicemos en vano, no la recibamos en vano, sino la utilicemos de la mejor manera, en su trabajo, en el estudio, en donde sea. Pero Dios quiere que la administre de la mejor manera, que no la reciba en vano, sino que la aproveche y con ella saque un rédito para el más grande, que es Jesucristo. Y el rédito es un alma más para Él, ¿sí? Que a través de su testimonio, a través de su palabra, a través de su forma de andar, ¿o para qué quiere andar sobrio, justo y rectamente en la vida y piadosamente? Para llevar un alma más para Cristo, ¿sí? A través de lo que usted hace. Si usted anda sobrio, le van a preguntar por qué este hombre tiene dominio propio en su corazón, o esta mujer puede contenerse ante ciertas cosas que le pasan y no reacciona como reaccionaría en otros tiempos. ¿Por qué tiene ese dominio propio? Porque es la gracia de Dios que nos capacita para que lo llevemos de mejor manera a nuestra vida. ¿Cómo puede ser justo? Porque es la gracia de Dios.
¿Por qué si no tiene tal vez para dar, para hacer o el tiempo necesario, igual va y de alguna forma puede llevar adelante lo que necesita otra persona? Porque vive piadosamente y tenemos el corazón y nos dejamos guiar por el amor de Dios. Esa es la gracia, ese es el crecer en gracia. Y estamos llamados a crecer en esa gracia y vivir de acuerdo a lo que Dios quiere que vivamos sus hijos, que somos todos nosotros. ¿Usted me entiende? Realmente es eso, crecer en la gracia. Que podamos esperar la venida de nuestro Señor Jesucristo, ¿sí?, creciendo en gracia y viviendo cada día el amor de Dios en nosotros y en aquellos que nos rodean. Amén. Le invito a que vivamos de esa forma y seguramente Dios tiene recompensa para usted y para mí. Amén. Qué bueno, qué bueno. El Señor se alegra cuando le aplaudimos a Él. Amén. Qué bueno. Bien. Tenemos un anuncio, solamente un anuncio de Octubrillante Rock.